Buen día, chicos. En esta sesión de biología vamos a estar hablando sobre el sistema nervioso periférico. En clases anteriores ya hemos trabajado o hemos visto a mayor profundidad el sistema nervioso central. Recuerden que el sistema nervioso está dividido en tres grandes partes, que es el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. El día de hoy vamos a estar hablando del segundo, que es el sistema nervioso periférico. Y es que este término periférico hace referencia a las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central. Es decir, que están fuera tanto del encéfalo y la médula espinal. Este sistema nervioso está constituido por nervios y esta red de nervios conecta el cerebro y la médula espinal con el resto del organismo, permitiendo así un intercambio de información. Importante reconocer dos grupos de nervios, que son los siguientes: los nervios espinales o raquídeos, que surgen de la médula espinal y conducen los estímulos al resto del cuerpo. Estos nervios tienen tanto una parte sensitiva como motora. Los 31 pares de nervios espinales se distribuyen de la siguiente manera. Miren acá ustedes la imagen. Entonces tenemos que 8 pares van a aparecer en la parte cervical. Recuerden que la columna vertebral está dividida en varias secciones. Los nervios toman el mismo nombre, entonces nervios cervicales son los primeros que vamos a encontrar acá arriba. Son 8 pares de nervios cervicales. Luego de esos 8 vienen 12 pares de nervios dorsales, que también son conocidos como torácicos porque están en esta zona. Luego tenemos 5 pares de nervios lumbares. Y los lumbares son, digamos que ya la espalda baja. Es toda la zona inferior de la columna y de allí se desprenden 5 pares. ¿Listo? Luego tenemos que hay otros 5 pares de nervios que son denominados nervios sacros. Esos nervios sacros hacen referencia al hueso este que están viendo ustedes acá, que es el hueso sacro. Se desprenden 5 pares de nervios alrededor de él. ¿Desde dónde? Desde la médula espinal. Y finalmente tenemos un último par de nervios que son conocidos como nervios coxígeos. Quiere decir que están cerca o que se desprenden de el coxis. Esto en relación a los nervios espinales o raquídeos. Recuerden que son 31 pares. ¿De dónde se desprenden? De la médula espinal. La médula espinal, ¿dónde está? Dentro. Pero esos nervios se desprenden. Mire, todos esos como cablecitos que nosotros vemos son nervios. Y de ellos precisamente es lo que estamos hablando el día de hoy, haciendo referencia al sistema nervioso periférico. Los otros nervios o el otro grupo de nervios que encontramos son denominados nervios cerebroespinales. Estos nervios conectan la cabeza, el rostro, los ojos, la nariz, los músculos y los oídos con el cerebro. Pueden ser de función sensitiva, que también es conocida como aferente, o motora, conocida como eferente. Y en algunos casos hay nervios que poseen fibras tanto sensitivas como motoras. Y cuando cumplen esas dos funciones se denominan nervios mixtos. Voy a dar ejemplos en este caso de funciones sensitivas o aferentes y de sensaciones motoras o eferentes. Cuando una función es sensitiva o aferente, es porque el estímulo viene del exterior, es decir, que tiene contacto primero con el órgano y ahí sí la información llega al cerebro. Un ejemplo común: vamos a beber una taza de café caliente. En el momento en que bebemos ese primer sorbo, la lengua, que es el órgano del gusto, es la primera en percibir que esa bebida está caliente. Inmediatamente ella envía información
al cerebro para generar un estímulo o una respuesta. Cuando nosotros, por ejemplo, sentimos que estamos quemándonos con esta bebida, inmediatamente lo que hace nuestro cuerpo es enviar una respuesta o una reacción de un momento a otro, que es quitar, ¿cierto?, el vaso cerca de nuestra boca. Entonces, una función sensitiva o aferente hace referencia a que el estímulo primero llega al órgano, en este caso la lengua, y de ahí viaja esa información de dolor hacia el cerebro. A eso se le conoce como una función sensitiva o aferente. Cuando por el contrario hablamos de una función motora o eferente, ocurre todo lo contrario. Aquí la información va a viajar desde el cerebro hacia el órgano efector. Un ejemplo, cuando necesitamos producir insulina para regular azúcar en nuestro cuerpo, esa información o esa función viene desde el cerebro le va a informar al páncreas, que está por acá ubicado, que segregue insulina y es, por lo tanto, una función motora o eferente. ¿Listo? En resumen, básicamente estos nervios se dividen en 12 pares, los nervios cerebroespinales, de los cuales les estoy comentando. Hay unos que son sensitivos, otros que son motores y otros, como en este caso, que son mixtos. Por ejemplo, tenemos acá uno mixto, que es el facial. Los nervios faciales son mixtos. ¿Qué quiere decir? Que cumple funciones tanto sensitivas como motoras. Pongo el ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, consumimos una sustancia cítrica, inmediatamente nuestra cara empieza como a arrugarse, los músculos se están contrayendo, pero fue por una función totalmente sensitiva, es decir, que viene desde el exterior, en este caso el sentido del gusto, y ahí sí viajó hacia el cerebro. Como resultado, que obtuvimos contracción muscular. ¿Listo? Eso cuando es sensitiva. Pero miren que ese mismo nervio facial puede funcionar como motor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nos está doliendo la cabeza, la información viene desde el cerebro hacia los músculos de la cara. Y allí es cuando tenemos, por ejemplo, migraña o algún tipo de dolor encefálico, nuestra cara y nuestros músculos también se van a empezar a mover o a cambiar su estado natural. Vemos que en este caso pues es mixto. Vamos rápidamente con uno sensitivo, el acústico, los nervios acústicos. Inerva quiere decir que conecta. ¿Conecta con qué? Con el oído. Es sensitivo, claro, porque primero la sensación viene de donde, del exterior. Es decir, que primero pasa por el oído algún sonido cuando escuchamos música y ahí sí llega a dónde? Al cerebro. De esta forma es que es sensitiva, sensitiva o aferente, desde el órgano efector hacia el cerebro. Ahora vamos a mirar uno supremamente motor. En este caso tenemos el ocular común. Mueve los músculos del ojo. Es motor porque la información viene ¿de dónde? Del cerebro. El cerebro le da la función y controla los músculos del ojo. ¿Listo? Entonces hay tres tipos de nervios: sensitivos, motores y mixtos. En resumen, es aferente o sensitivo cuando el estímulo es del exterior, quiere decir desde el órgano efector hacia el cerebro, como lo veíamos anteriormente. Y es eferente o motor cuando el estímulo desde el cerebro hacia el órgano efector. Va desde el cerebro hacia el órgano efector. Las funciones del sistema nervioso periférico. Acá quise resaltar algunas porque hay más,
pero las principales podríamos decir que son estas que acá acabo de poner. Y es que la función principal del sistema nervioso periférico es la de la conexión y relación entre el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, es decir, los órganos, las extremidades, la piel y demás órganos que nosotros tenemos en nuestro organismo. Además, posibilita que el cerebro y la médula envíen y reciban información del medio, lo que permite la reacción a los estímulos externos y del ambiente. Este sistema permite la activación de la musculatura para realizar movimientos tanto voluntarios como involuntarios. Este sistema nervioso periférico cumple un rol básico asegurando el mantenimiento de unas condiciones internas estables. De él depende, por ejemplo, el control de la respiración, de la digestión, la salivación, etc. Es decir, que permite realizar esas funciones sin necesidad de pensar conscientemente en ellas. Cuando nosotros respiramos, no estamos pensando, voy a inhalar, 1, voy a exhalar, 2. Todo el día nosotros no hacemos eso. Particularmente esto se da prácticamente sin nosotros tener una noción de ello. Pero ¿quién es el encargado de que esto siga funcionando? El sistema nervioso periférico. También él da respuestas de huida o de lucha. Es decir, que también él lo que hace es preparar y movilizar el cuerpo para responder de manera rápida ante situaciones de peligro o amenaza. Gracias a él también se transmite información acerca del entorno hacia el cerebro, lo que es necesario para originar respuestas. Estas reacciones tienen la función de proteger al organismo y son vitales para la supervivencia. Y algo supremamente importante, los nervios del sistema nervioso periférico no son capaces de tomar decisiones complejas, pero, y escuchen muy bien, sin su transmisión de información al cerebro, este no podría elaborar respuestas o estímulos que nosotros conocemos. ¿Listo? Hasta ahí, digamos que es lo más importante del sistema nervioso periférico, formado por nervios. Vemos en esta imagen, por un lado el sistema nervioso central y por otra parte el sistema nervioso periférico. Hacemos rápido un resumen. Sistema nervioso central formado por encéfalo y médula. En el encéfalo encontramos 3 órganos, el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Y por último, la médula espinal que va dentro de nuestras vértebras. Mientras que el sistema nervioso periférico del cual estamos hablando hoy hace referencia a todos los nervios que se desprenden desde la médula hacia todos los límites de nuestro cuerpo. Esa es la gran diferencia. Chicos, espero estén tomando apuntes. Por favor, si tienen alguna duda, me la hacen saber. Después de tomar apuntes, ustedes saben que deben leer la reseña y allí encontrarán un texto de apoyo y un ejercicio que deben realizar.